El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor, mi alma te da toda la gloria, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias te doy por la oportunidad de poder compartir tu palabra, y confío, Señor, que tu Santo Espíritu sea guiando a las almas a asimilar y a tomar como suyo esta porción del Evangelio. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio según San Mateo capítulo 26, del versículo 41 al 50 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Si deseamos ayudar a los jóvenes a restaurar su dignidad humana, es hora de remover los falsos valores que la sociedad ha creado. Uno de ellos, la belleza. Los jóvenes que han nacido bellos saben que gozan de una ventaja definida. De niños les hacen fiesta y se les admira constantemente, mientras que los poco atractivos reciben poca o ninguna atención. Si observamos, el problema se agudiza en la adolescencia, cuando las chicas y chicos se dan cuenta que por ser atractivos tienen el mundo a sus pies, distorsionando los valores y juzgando a las personas por sus cualidades atractivas, basándose en un falso valor. Estos los conducen a practicarse en cirugías, liposucciones, implantes o a convertirse en anoréxicos o bulímicos para obtener una figura ideal aceptada por la sociedad. Igual ocurre con la inteligencia. Si demuestras más capacidad en el desempeño de tus labores, eres considerado un nerdo y te sacan el cuerpo porque fuera de esto eres bien feo o fea. Entonces se te trata como una cosa rara, a la cual me acerco por puro beneficio. Otros niños, jóvenes o adultos están predispuestos por las circunstancias que están fuera de su control, debido a deformaciones físicas o a la escasez de dinero. Si no se tiene la condición para pertenecer a un grupo social que satisfaga las necesidades establecidas por el grupo, se te considera un paria social. ¿Qué pueden hacer los padres que no tienen la varita mágica para proporcionar a sus hijos la belleza, inteligencia, riqueza o talentos instantáneos a sus hijos? Los padres deben preparar a sus hijos para que acepten esos males y se eleven por encima de ellos. Así los imponga la sociedad. Como padres podemos controlar ciertos falsos valores dentro del hogar,
pero no podemos controlar el mundo exterior. Como no hay voceros para impedir que nuestros hijos sean rechazados fuera del hogar, hágales comprender claramente que no deben despreciarse a sí mismos ni a otras personas. Si le enseña esto temprano y se lo recuerda con frecuencia, disminuirá tanto falso valor que ha tomado auge en nuestros días. El Señor hizo alusión a esto cuando le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. La década de los 70 fue una época muy característica por la realización del Festival de San Remo, y fue también una época en la cual se realizó el Festival OTI de la canción, de donde salieron grandes exponentes. Uno de ellos fue el cantautor español cuyo nombre artístico Django lo ubicó en el primer lugar del escalafón con una canción que dice así: beso, la culpa fue del primer beso, un beso, el primer beso que le di. Motivado en este verso de esta romántica canción, quiero titular el mensaje de hoy: el beso que afectó a la humanidad. ¿Sabía usted que hay besos querendones, pero que también los hay trasnochadores y que también hay besos traicioneros? Pues bien, el beso que afectó a la humanidad tiene que ver con un beso traicionero. Veamos entonces aspectos principales del beso que afectó a la humanidad. Un aspecto principal es la rapidez en la acción para consumar los propósitos. Si vas conmigo al Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, los versículos 1 al 3 nos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Rapidez en la acción para consumar los propósitos fue lo que el Señor dijo: sabéis que dentro de 2 días, animando a los discípulos y preparándolos, porque su hora final había llegado. Jesús ya tenía en su corazón la certeza de su entrega como reo de muerte ante sus propios coterráneos, como también la velocidad con que la emprenderían, al igual que él, sus paisanos, y me refiero a los principales miembros del Sanedrín, a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos del pueblo. Y la rapidez en los propósitos de una traición se constituye en el éxito de la misma. Dice Mateo, confirmando la palabra del Maestro en el versículo 3: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Otro aspecto principal del beso que afectó a la humanidad tiene que ver con la confabulación para tramar el engaño. En el versículo 4 nos dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Dice la Biblia también que con artimaña buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, según la Nueva Versión Internacional. Pero debes recordar una vez más lo que significa la palabra confabular. Es ponerse de acuerdo en secreto. Es cuando alguien está empeñado en hacerle daño a otra persona. Y cuando esto se da, lo primero que busca es aliarse con otro socio para llevar a cabo su plan, y generalmente lo hace en secreto, sin la presencia de las personas que puedan impedir con protestas audibles lo vil de las artimañas que se han tejido. Pero en el versículo 5 dice: pero decían, no durante la fiesta. Es decir, no lo querían hacer porque habían muchos amigos del Señor Jesucristo, y entre esos estaban sus discípulos, aquellos que siempre estuvieron con él caminando en las buenas y en las dificultades. Otro aspecto principal que tiene que ver con ese beso que afectó a la humanidad es la entrega de la integridad por cualquier precio. En el versículo 14 y el versículo 15 nos dice la Biblia: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entrega de la integridad de nuestro Señor Jesucristo por cualquier precio es un elemento que tienes que recordar hoy para que te des cuenta que a veces nosotros vendemos al Señor por un plato de lentejas, como le sucedió a aquellos personajes del Antiguo Testamento, y una vez más se cumple en la vida de Judas Iscariote, un discípulo que el Señor había escogido y que era tanto su amor que le permitía estar dentro del grupo esperando que él reconociera su pecado y pudiera entonces enderezar su senda. Solo Mateo narra la cantidad exacta del dinero que Judas recibió por vender a nuestro Señor Jesucristo: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, según lo dice la Biblia en Éxodo 21:32. Hay personas que, conociendo el valor que representan los demás, lo pasan por alto porque es mayor su ambición por obtener su cometido, y por esa razón es que entregan por cualquier precio la integridad ajena, que es el principio que Dios valora. Y qué mejor integridad, y qué mejor perfección de la vida cristiana, y qué mejor perfección de una persona que caminaba como nuestro Señor Jesucristo, que el mismo que le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse. La integridad de Cristo no tiene precio, como tampoco la integridad de ninguna persona, para que sea valorada por 30 monedas de plata. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pero también habla de su integridad con estos valores, porque si hay algo que podemos hacer nosotros es procurar que nuestra integridad sea santa delante de Dios y de todos los hombres. Dios defiende la integridad de los que son suyos, aunque el hombre pretenda en el secreto de la confabulación negociarla para acabar con ella. Judas sabía muy bien el valor que representaba su maestro, pero tuvo en poca estima negociarlo por 30 monedas de plata. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en el negocio de algunos que no consideran nuestro valor delante de Dios y nuestra integridad delante de los hombres? Pero tranquilo, amigo mío, Dios siempre preguntará a Satanás y a aquellas personas que de pronto conozcan de la palabra si han considerado el precio que significamos, lo que hace que estamos en la vida cristiana. Otro aspecto importante, muy principal de lo que tiene que ver con el beso que afectó a la humanidad, es que busca la oportunidad para llevar a cabo su cometido. En el versículo 16 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Los líderes religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo habían planeado esperar hasta después de la Pascua para apresar a nuestro Señor, pero la oferta inesperada de Judas aceleró sus planes. La Pascua abarcaba una noche y una cena, pero la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba de manera simultánea, seguía por una semana más, y por eso ellos querían esperar que toda la fiesta terminara para poder buscar oportunidad de llevar a cabo su cometido. Si puedes leer en los versículos 20 y 21, el Señor nos confirma que cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y el Señor con esto estaba profetizando lo que próximamente estaría por ocurrir, porque Jesús tuvo el discernimiento del momento exacto en que había de cumplirse lo que ya había sido anunciado. En el versículo 2 dijimos que el Señor le dijo a ellos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto nos demuestra que cuando hay una traición a la lealtad de aquella persona que antes fue su amiga, pero también su confidente, que fue compañero de ministerio y de viajes, buscan adelantarse
a lo que está establecido por la ley de Dios. Y Judas fue parte de esa profecía. Otro aspecto importante, principal, en el beso que afectó a la humanidad, tiene que ver con denunciar los hechos y tratar de justificarlos. En el versículo 23 nos dice la palabra hasta el versículo 25 de la siguiente manera: entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Judas es el típico caso de los que hoy son cercanos al padre o a la madre de familia, sean hijos, sean familiares o sean amigos, cercanos al jefe del empleo o también al líder secular o de la iglesia, sea el pastor, sea el líder de cualquier departamento, que se sientan a la mesa a comer como invitados de honor. ¿Cuántas veces hemos estado sentados con el traidor a manteles sin tener el discernimiento que tuvo Jesús para saber cuál es el daño que pretenden hacernos? Pero Dios conoce todo lo que hay en el corazón de aquellos que con un beso entregan nuestra integridad por algunas monedas. Ahora, la traición era necesaria para que se cumpliera el propósito de Dios, pero eso no disminuye la culpa de un traidor como Judas. Hay personas entre nosotros que Dios permite, como lo permitió con Judas, para probar nuestra vida espiritual, pero esto no exonera su culpa, aunque Dios quiere perdonarle. Pero veamos entonces un segundo aspecto del beso que afectó a la humanidad y concretamente tiene que ver con los efectos del beso que afectó a toda la humanidad, donde usted y yo estamos incluidos. Número 1, produce tristeza y dolor en los cercanos al ofendido, según lo que dice la Biblia en el versículo 22. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Pero también produce tristeza y dolor en la persona agredida. Una cosa son los discípulos y otra cosa es aquel que hace los discípulos. Nos dice la Biblia en el versículo 38 al versículo 46 de la siguiente manera: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Una cosa es la tristeza y el dolor que produce el efecto de ese beso de Judas, que afecta también a los cercanos al líder como Jesús siendo el líder, y otra cosa es la tristeza y el dolor que produce en la persona directa a la cual va la ofensa. Es tal la angustia que me invade, dice la Nueva Versión Internacional, acerca del lamento de nuestro Señor Jesucristo, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús sintió tristeza, Jesús sintió dolor hasta el punto de angustiarse, quizá por varias razones que quiero exponerte. Número 1, porque sabía que en su humanidad se afectaría por el hecho de saber que uno de los 12 discípulos, además de ser ladrón, le agregaba a su condición espiritual el pecado de la traición. Número 2, porque a pesar de saber que su muerte era de cruz por nuestros pecados, sentiría dolor en su humanidad. Y número 3, porque la intensidad de su agonía
sería producida por el conocimiento que tenía de la separación espiritual de su Padre, con el cual habitó desde la eternidad. Otro efecto es que produce aflicción y compasión. Nos dice la palabra en el versículo 50, y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aflicción porque se cumplía la hora, y si bien él lo sabía, también era humano, y no había cosa que le indignara más y le pusiera tristeza en su corazón, como saber que alguien cercano le traicionaba, pero también que pronto iría a cumplir el papel que con sujeción daría la respuesta a toda la humanidad de la salvación. Aunque Jesús sabía que la hora se había cumplido, aunque sabía plenamente de qué manera tenía que morir, lo que más aflicción causó a su alma fue el saber que el tesorero de los fondos para la extensión del reino perdía la oportunidad, la única oportunidad de ir con él a su reino, solamente con un acto de arrepentimiento, tan solo por haber puesto su mirada en los tesoros de esta tierra, ignorando de hecho lo que Jesús le había dicho: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero también porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y Judas estaba cumpliendo esta palabra, y en Judas se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Cuando Jesús le dice a Judas: amigo, ¿a qué vienes?, quizá le está diciendo lo siguiente: ¿vienes arrepentido a pedirme perdón por haberme traicionado? ¿O vienes porque sabes que yo les dije: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, y no pudiste cumplir con tu amistad? ¿O vienes porque estás dispuesto a defender mi causa? En el Evangelio de Lucas, el autor cita de Jesús para Judas de la manera siguiente: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué representa esta pregunta del Señor Jesucristo? Un beso, amigo mío, era y aún lo es un saludo tradicional entre los hombres de ciertas partes del mundo. Es lo que se llama un ósculo santo. En este caso fue la señal para arrestar a Jesús. Pero resulta irónico que un gesto de saludo se traduzca en una traición, pero también que era un falso gesto debido a la traición de Judas. La pregunta que el Señor nos hace hoy: ¿se han convertido algunas de sus prácticas religiosas en gestos vacíos? ¿O se ha convertido su vida en un acto de arrepentimiento o de traición? En conclusión, traicionamos a Cristo cuando nuestros actos de servicio o entrega no son sinceros, o cuando lo hacemos como espectáculo. Amigo mío, el beso de Judas afectó a toda la humanidad, incluyéndote a ti. Y yo quiero que en esta hora decidas no traicionar esta palabra que el Señor te está ofreciendo. Si quieres entregar tu vida a Cristo, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido perdón por todos mis pecados. Y quiero, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu para la eternidad. Señor, gracias te doy por esta palabra y te pido también que me ayudes a no traicionar todos los principios. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.